No, bueno, y la realidad es que lo interesante, bueno, Juan Pablo viene trabajando mucho con la logoterapia en el ámbito clínico, que es como yo hoy hablaba con él y le comentaba, ¿no? Que siempre surge esta pregunta, pero la logoterapia es una terapia, ¿no? A veces se habla tanto desde el plano filosófico, pero obviamente la logoterapia, como cualquier terapia, tiene sus estrategias, tiene sus métodos, que en su momento propuso Frankel, que en su momento describió Frankel, y que a lo largo del tiempo se han desarrollado otras técnicas y otras herramientas logoterapéuticas que no desarrolló Frankel, pero que se desarrollan en el marco de la logoterapia. Entonces, desde ese lado es que se genera distintos planos de lo que tiene que ver con la aplicación de la logoterapia y también en distintos ámbitos. Pero bueno, lo primero que queríamos, nada, Juan Pablo, agradecerte por estar acá. Sabemos que estás a full, más en estos tiempos de pandemia, para los psicólogos clínicos, los consultorios virtuales están estallando y la verdad que te hagas este tiempo, nada, agradecerte por sobre todo. Eh, un poco, bueno, la idea sería que nos cuentes en primer lugar, yo te tengo ahí algunas preguntas al estilo de reportaje televisivo, pero la idea es justamente que nos cuentes vos cómo llegaste a la logoterapia, qué fue lo que te gustó de la logoterapia, digamos, y cómo fue ese proceso tuyo, en primer lugar como estudiante, por decirlo de alguna forma, y cómo después profesionalmente, cómo lo fuiste desarrollando. Bueno, Chacho, pues primero que todo, darte las gracias por la invitación. Ya vi que hablaste bastante mal de mí, pero te lo agradezco de todos modos, porque la amistad está siempre por encima de todo eso, ¿no? Pero bueno, el asunto de haber llegado a la logoterapia tiene que ver con un primer camino que yo había escogido en mi vida como psicoterapeuta, perdón, como publicista. Y yo arranqué, yo estudié publicidad y ejercí la publicidad durante muchísimos años de mi vida. Trabajé aproximadamente unos 4 o 5 años como publicista y me pasó algo que es bastante particular. Eh, cuando uno, cuando uno entra a la universidad como publicista y me pasó eso a mí, mi gran sueño era trabajar en Coca-Cola. Eso era un gran sueño, ¿no? Yo decía, yo quiero ser publicista para trabajar en Coca-Cola. Entonces uno se imaginaba los grandes comerciales de televisión de Coca-Cola, escribiendo la cancioncita. Yo no sé qué me imaginaba, la de toda esa época los grandes comerciales de Coca-Cola. Y cuando llegué a mi último año como estudiante de publicidad, el profesor de una materia que se llamaba creatividad era el director creativo de la cuenta de Coca-Cola en ese momento. Entonces era, como dije, esta es mi oportunidad y aquí tengo que, mejor dicho, lanzarme y arriesgarme a lograrlo porque este es el momento clave de mi vida, ¿no? Yo pensaba que eso iba a definir el resto de mi existencia, ya me imaginaba trabajando en Atlanta después de muchos años, cosas así de ese estilo. Y efectivamente la logré, la saqué del estadio, como decimos en Colombia, en ese año en la materia y ingresé a trabajar en lo que se llama Copymaker Junior. Yo era la persona que trabajaba en los textos, escribía textos, pero estaba apenas arrancando y, y bueno, imagínate, uno termina la universidad, el sueño es trabajar en Coca-Cola y lo logra y mi sensación fue, esto era lo difícil que decían que era la vida. Así era de difícil la vida. Sí, lo logré fácil, eso no era tan complicado, ¿no? Y mira, Duré, logré aguantar 3 años trabajar digo, 3 meses trabajar en la cuenta de Coca-Cola. Era muy novato, era muy chico y el ambiente de trabajar en una cuenta como Coca-Cola era muy difícil, no era algo fácil, ¿no? Era muy exigente y no lo logré. A los 3 meses dije, yo de aquí salgo, no me gustó el ambiente tampoco de agencia de publicidad, entonces la gente me decía, no, es que trabajar en una agencia tan grande, la cuenta de Coca-Cola, deberías irte a otra agencia que tenga cuentas más pequeñas, me pasé a otra agencia grande para trabajar cuentas pequeñas, no tan grandes, mejor dicho. Y tampoco, después me volví cliente, después una agencia pequeña, después me volví cliente y hasta que finalmente dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Mm. Y un día jamás se me olvidará, en una depresión, la cosa más horrible del mundo,
porque en esa época yo creía la historia que uno estudiaba, perdón, uno trabajaba para comprar, o sea, trabajaba, dicho, el laburo, iba al laburo para que le pagaran y poder comprar las cosas que te iban a hacer feliz en la vida. Eso es lo que yo creía con respecto al laburo. Y resulta que no aguanté mucho, casi me enloquezco, la depresión fue complicadísima y un día llegué a la agencia y renuncié. Dije, no más. Y lo más complejo de todo esto era que me iba bien. O sea, a mí no me Mm. iba mal. Yo cuando cambiaba de trabajo era porque no me sentía cómodo, no me sentía bien, pero no era porque me era un mal publicista. O sea, en mi función me iba muy bien. Es más, hasta mi jefe me dijo, ¿quién se lo está robando? Dígame para aumentar el sueldo. Y le dije, no, este no es de plata, esto es sencillamente de vida, porque estoy deprimido. En ese momento me di cuenta bueno, ahí fui a terapia, como muchas veces lo hice en mi vida, y ahí descubrí que para mí era muy importante, una de las cosas más importantes en la vida era ayudar a los seres humanos. Cada vez que alguien estaba en problemas psicológicos, yo siempre estaba de primero ayudando ahí, venga, yo lo oigo, conversemos, no sé qué. Y así era desde el colegio, así fui en la universidad, todo el mundo en mi universidad me decía, ¿qué haces estudiando publicidad? Usted es el psicólogo. Y dije, no, pero ya, eso no. Porque yo creía que los psicólogos eran locos, que los psicólogos no tenían amigos, que los psicólogos porque no se los aguantaba nadie, y además que se terminaban suicidando, tenía esa idea de los psicólogos, ¿no? Y muchas de esas sí, somos locos, somos desesperantes, la No gente no tenemos nos amigos. soporta, no tenemos amigos, todas esas cosas, pero pero dije, no, yo quiero esto. Y ahí fue cuando decidí ser psicólogo y para ese momento también conocí la logoterapia de Víctor Frankl. Para ese momento conozco a Efraín Martínez, que somos muy amigos desde hace casi 18, 19 años, ¿no? Ya perdí la cuenta, 17, 18 años, pongámosle. Él dirigía un centro de tratamiento de adicciones acá en Colombia, bueno, dirige todavía, y me invitó a ser parte de la institución para trabajar en temas de prevención y poder ser una persona que lo acompañara en diferentes funciones administrativas. Y, y en la primera, y me invitó a una conferencia que iba a hablar sobre logoterapia, y él habló sobre, arranca la conferencia, al poco momento dice la frase célebre que se oye en El hombre en busca de sentido, quien tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esa frase de Nietzsche me dio durísimo en el corazón, durísimo me entró, por dos razones. La primera, yo había sido un estudioso de Nietzsche desde muy pequeño. Yo empecé a leer Nietzsche a los 14, 15 años y me encantaba Nietzsche. Entonces, yo dejé de leer Nietzsche porque la filosofía en mi colegio, la profesora que me tocó era aburridísima y terminó odiando la filosofía. En vez de enamorarme de la filosofía, lo que hizo lo contrario. Y ahí dije, oiga, esto es por algo, lo sentí conectado y entré a trabajar, decidí estudiar psicología, entré a estudiar psicología y de esa manera empecé a apasionarme con la logoterapia. Ahí descubrí que el tema del sentido de la vida era importantísimo. Yo creo que eso fue clave en ese momento, porque yo creía que cuando yo tenía metas, cuando yo lograba las metas, mi vida tenía sentido. Mientras no lograra metas, mi vida no tenía sentido. Y era lo que pasaba con Coca-Cola. Mi meta era trabajar en Coca-Cola. Y pensé que cuando lograba la meta y tenía sentido. Resulta que no. El sentido era algo completamente diferente a lo que yo pensaba. El sentido estaba mucho más en lo cotidiano y está más en el presente que en el futuro. No es realizar metas para tener sentido. Es estar desde el presente experimentando el sentido que te permite descubrir metas, te permite descubrir posibilidades, te permite descubrir caminos. Y eso fue lo que a mí me gustó. Eso fue lo que me enamoró a mí precisamente de esto. Que el sentido se vivía en el presente, no como una meta, un faro en el futuro, sino un faro en el presente que ilumina el futuro hacia las posibilidades. Y eso me transformó completamente la vida. De esa manera llego a la logoterapia, de esa manera conocí a Claudio, de esa manera por fin logré viajar a Buenos Aires, que era de mis sueños de toda la vida, conocer Buenos Aires, porque rockero a morir. O sea, Charly García
doy mi vida por Charly García. Soda Claro. Stereo es la banda sonora de mi vida. Cuando murió Cerati lloré porque lloré porque se había muerto la banda sonora de mi vida. Y para mí conocer Buenos Aires era un sueño. Y estar en Buenos Aires, haber estudiado en Buenos Aires, porque el doctorado lo hice en Buenos Aires, fue maravilloso para mí, ¿no? Y le debo mucho a esa ciudad en lo que estoy hoy, ¿no? A lo que me dedico hoy. Juan Pablo, contanos un poco tu experiencia como psicólogo clínico, un poco para comprender cómo se trabaja la logoterapia en un ámbito clínico, en un ámbito terapéutico. O Ok, por qué, veo que, ajá, y sí. te agrego esto, ¿y por qué decimos que el sentido es terapéutico o puede llegar a ser terapéutico? Ok, voy a arrancar solucionando alguna pregunta que tú estabas hablando hace un momento al principio, que creo que tiene que ver con ese lado, si la logoterapia es una psicoterapia o no es una psicoterapia. Ahí viene precisamente uno de los quick del asunto que creo son importantes tener en cuenta. La logoterapia para mí es un modelo teórico, es una teoría. Es una teoría que puede ayudar en diferentes áreas del desarrollo humano. En la educativa, que tiene un campo muy importante, en el tema de la psicoterapia también tiene un campo importante. Es decir, la psicología clínica o la psicoterapia es una aplicación de la psicología, pero requieren una teoría y la teoría de donde partimos es la logoterapia. ¿Por qué la logoterapia puede ser considerada una psicoterapia? Por tres componentes. Te voy adelantando algo porque como vas a entrar a estudiar en el doctorado en El Salvador, Chacho, no sé si te estoy aquí ejerciendo presión o qué, Un pero poco. un poco, pero te espero que hagas el doctorado. Uno de los docentes que yo tuve la oportunidad en el momento de ser discípulo de él es un argentino que se llama Héctor Fernández Álvarez. Hernández Álvarez, claro. Sí, Héctor Fernández Álvarez es para mí tal vez uno de los psicoterapeutas más importantes del mundo en este momento. Y está ahí en Belgrano, tiene el instituto. Y él es una persona que es muy estudiosa tanto de la teoría como de la psicoterapia, de la supervisión, hace mucha investigación. Y él tiene un libro donde plantea que toda psicoterapia tiene que tener tres componentes que la hacen una psicoterapia. Si no los tienen, no son una psicoterapia. El primero es una estructura teórica. Tiene que tener una estructura teórica. Y la estructura teórica de la logoterapia está relacionado con eso que llamamos lo espiritual, la dimensión espiritual precisamente de la logoterapia. Y es cómo lo espiritual se encarga de instrumentalizar al ser humano, como la teoría, la antropología frankliana, es una teoría que nutre precisamente a la psicoterapia. El tema de la noodinamia también es un elemento que es muy importante dentro de la estructura teórica de la logoterapia. Por lo tanto, voy a cerrar un momentico acá que los perros están ladrando mucho. Los dejo con una vista rápidamente. Una estructura teórica que es uno de los elementos importantes para que una teoría, o sea, una psicoterapia sea una psicoterapia. Por lo tanto, la logoterapia cumple la estructura teórica desde la noodinamia o la teoría de lo espiritual, cómo lo espiritual funciona en el ser humano. El segundo componente que es importantísimo es lo que llamamos un modelo de funcionamiento. El modelo de funcionamiento tiene que ver cómo la persona se restringe o la persona se desrestringe. Es decir, la persona se enferma y se sana psicológicamente. Y eso tiene que ver con lo que llamamos en la logoterapia la restricción de lo espiritual. Lo espiritual puede restringirse por lo psicofísico. Por lo tanto, lo espiritual es libertad, lo espiritual es autoconciencia reflexiva, es la capacidad de descubrir valores y sentido en el mundo, ¿cierto? Por lo tanto, cuando lo espiritual se restringe, desaparece la libertad. O sea, lo espiritual no se puede manifestar, por lo tanto el ser humano pierde de cierta manera su libertad. Y eso es por una restricción, ya sea biológica o psicológica. O sea, lo espiritual no enferma, se restringe.
A nivel biológico puede ser por un problema hormonal, por ejemplo, hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Puede ser por un problema de algún neurotransmisor. Puede ser por una lesión encefálica, ¿no? Puede ser por un tumor. Diferentes razones. A nivel psicológico se restringen por problemas psicológicos. Un trastorno de personalidad, un trastorno de ansiedad, un trastorno afectivo, como puede ser la depresión, puede ser una depresión endógena, puede ser una... La presión endógena tendría que ver más con lo biológico. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero la anemia genera depresión. Entonces, la anemia genera una depresión. Tú vas a psiquiatría, vas a psicoterapia y no te la van a solucionar porque no le puedes hacer psicoterapia a una anemia. Es un problema de minerales, de nutrición, es algo completamente diferente. Entonces, por lo tanto, hay que trabajarlo de esa manera. Y entonces, la logoterapia explica cómo se restringe, pero también cómo nuevamente la psicoterapia puede trabajar. La logoterapia, según Víctor Frankl, tiene dos formas digamos, de hacerla, de realizarla. A una la llamamos logoterapia inespecífica. La logoterapia inespecífica es propia de los psicólogos y los psiquiatras. Eso es lo que llamamos psicoterapia, donde lo que hacemos como logoterapeutas es hacer nuestras intervenciones que van dirigidas a la dimensión espiritual, que es lo que está restringido. Entonces, dirigimos las preguntas a la dimensión espiritual buscando movilizar los recursos espirituales de autodistanciamiento y autotrascendencia. Principalmente autodistanciamiento. ¿Buscando qué? Desrestringir lo psicológico. ¿Qué es eso? Ejemplo. Hace muchos años, un paciente mío conversando, estábamos hablando en algún momento, y yo le decía, él me decía, Juan, ¿en qué momento se me va a desaparecer la ansiedad? ¿En qué momento se me va a quitar la ansiedad? Voy a dejar de sentir ansiedad. Yo le decía, nunca. El día que te mueres vas a dejar de sentir ansiedad porque la ansiedad es humana. Nosotros sentimos ansiedad simplemente por el hecho de estar vivos. Sentimos angustia simplemente por el hecho de estar vivos. Y y él en el momento lo tomó como algo, como una sentencia que no le gustó mucho, pero dijo, bueno, pues no sé si lo dices tú, te creo, pero no sé, me tocaría pues vivirlo. Y después de mucho tiempo de terapia, pues no me acuerdo cuánto tiempo habrá sido, no es mucho porque la logoterapia, o sea, un proceso largo conmigo será 10 meses. No, no es un proceso como psicoanálisis que son años, de años, de años. Estamos hablando de procesos mucho más cortos. Llega y me dice, Juan, ya descubrí la diferencia entre sentir ansiedad de sufrir ansiedad. Yo le decía, ¿es en serio? ¿Y cuál fue? Y me dijo, cuando yo sufro ansiedad, tengo un monólogo en mi cabeza. Por lo tanto, mis pensamientos se convierten en un juez que dicta lo que es la realidad. Es decir, sus pensamientos se convierten en el dueño. Cuando yo siento ansiedad, dialogo con mi ansiedad, dialogo con mis pensamientos. Y en ese momento mis pensamientos no son la realidad, son mis pensamientos. Porque ese es un elemento que es importantísimo en lo espiritual, poder dialogar con mis pensamientos. Porque los pensamientos no son la realidad. Muchas veces yo creo que lo que yo pienso es la realidad y resulta que no. Simplemente son mis pensamientos, que es mi interpretación de la realidad basada en las gafas de la forma en que yo miro el mundo. Entonces, parte de lo que hacemos es que lo espiritual pueda comprender cómo es las gafas que yo tengo para ver el mundo y cómo esas gafas me hacen ver el mundo de cierta manera y no me permiten diferenciarme del mundo y confundo mis pensamientos con la realidad. Además de eso, otro elemento que es importante tiene que ver con las emociones. Por lo general, una persona que tiene dificultades está restringido en la libertad, en lo espiritual, confunde las emociones con las consecuencias de las emociones. Veámoslo de esta manera. Si yo siento rabia, se creería, si no soy libre, si no hay libertad, si lo espiritual no está desplegado, si yo siento rabia, actúo violentamente, por lo tanto la consecuencia va a ser negativa, para alguien o para mí. Entonces confundo la consecuencia con la emoción. Entonces digo que las emociones, la rabia es sentir mal.
cuando la rabia simplemente es una experiencia. Entonces, lo espiritual te permite dialogar con tus emociones, te permite sentir rabia y saber que no necesariamente actúas violentamente, sentir miedo y que no eres un cobarde y de estar corriendo, que sentir tristeza no es lo mismo que estar deprimido, son cosas completamente diferentes. Por lo tanto, lo espiritual te va a permitir dialogar para poder comprender tus emociones, tus pensamientos, tus comportamientos y poderlos modificar, poder dialogar con ellos. Lo espiritual, el autodistanciamiento lo que hace de cierta manera es no hacerte caso a ti mismo. Suena un poco raro, pero cuando yo soy dueño de mí mismo, no siempre me hago caso a mí mismo. Soy capaz de pelearme conmigo mismo, por decirlo de esa manera. Soy capaz de decir, voy a hacer lo contrario de lo que siempre hago, ¿no? Ese, por ejemplo, es un elemento. Y esa es la logoterapia en específica. Buscar desplegar lo espiritual para restringir los problemas de ansiedad, de depresión o de trastornos de personalidad. Frankel también nos plantea otro camino de intervención que se llama logoterapia específica. Y en esa la persona no está restringida, es decir, lo espiritual está desplegado. Y ahí trabajamos cosas como el coaching existencial, el coaching logoterapéutico. Ahí trabajan los coaches, trabajan los orientadores, la consejería, el mentoring, la consultoría, los docentes, la pastoral, ¿no? Por ejemplo, los temas artísticos como que manejas, Chacho, precisamente porque ahí lo que hacemos es tomar lo espiritual, o sea, las intervenciones van dirigidas a lo espiritual, buscando orientarlas hacia el mundo de los valores y el sentido. Principalmente trabajamos de autotrascendencia, pero también nos apoyamos en el autodistanciamiento. Entonces, son dos campos posibles. Otro campo posible, por ejemplo, de la logoterapia específica, es lo que Frankl llamaba la cura del alma médica, que tiene que ver con el acompañamiento cuando ya no hay nada que hacer. Por ejemplo, acompañar a morir. El duelo, cuando hemos perdido un ser querido. Y los diferentes tipos de duelos que hay, porque no solamente dan por muerte, sino son por otro tipo de situaciones. Entonces, de esa manera la logoterapia es una psicoterapia. Entonces, de esa manera trabajamos el segundo elemento, que es la estructura funcional, ¿no? El modelo de funcionamiento. Y el tercero tiene que ver con las técnicas específicas desarrolladas por Frankl. Frankl desarrolló la intención paradojal y la de reflexión. A eso le agregó el diálogo socrático, que se usa en muchos modelos, y algunas personas hemos ido desarrollando otros modelos. En Colombia hemos desarrollado, por ejemplo, el entrenamiento en percepción de sentido de vida, el entrenamiento en toma de decisiones, también usamos el método fenomenológico desde el existencialismo, ¿no? Y de esa manera hemos ido nutriendo ese tercer elemento de la logoterapia, como son las técnicas. Entonces, la logoterapia es una psicoterapia, pero también puede ser utilizada en lo educativo. Lo artístico puede ser en lo educativo también, en lo organizacional con el sentido del trabajo. Los docentes pueden usar la logoterapia. O sea, la logoterapia no es exclusiva de un solo campo, porque digamos, no existe la profesión logoterapeuta. La logoterapia es una teoría que yo uso como profesional para ayudar personas, como docente, como psicoterapeuta, como coach, como actor de teatro, como director de teatro, etcétera, etcétera. ¿Cómo Juan vamos Pablo. ahí, Chacho? Vamos bien, vamos muy bien. Algunas preguntas que habían surgido en los foros, digamos, que queríamos compartir con vos. Bueno, por un lado había surgido esto de un concepto que vos trabajaste, que es el tema de la iatrogenia, ¿sí? Pero en principio quería preguntarte, ¿cuál crees vos que es el valor del arte y el sentido? Que eso también llamó mucho la atención, ¿no? ¿Por qué el arte nos acerca al sentido o cómo el arte nos acerca al sentido? Y yendo un poco más a lo que es el ámbito más de la vida cotidiana, ¿no? Que de eso se trata un poco lo que venimos charlando, y esto de lo que vos dijiste al comenzar, ¿no? Que el sentido de la vida por momentos parece un concepto muy amplio, muy genérico, muy existencial, muy
y en realidad ya desde la base frankliana el sentido es aquí, ahora, en este momento, en esta situación, en este instante. Entonces, obviamente que es como en ese campo gigante y en esto concreto. Y cuáles son algunas de las cosas que quizás vos eh, le recomendás o trabajás con tus pacientes, con algún ejercicio, con alguna herramienta que vos creas que puede estar buena a compartir? Bueno, yo hay una cosa con respecto al arte, lo que yo creo, lo que yo pienso con relación al arte, y es que el arte te permite, ¿no? O sea, cuando decimos que la logoterapia tiene un elemento que es el autodistanciamiento, que es importantísimo, y lo utilizamos terapéuticamente, el arte es algo que nos permite precisamente ver en autodistanciamiento las posibilidades. Y yo creo que si algo tiene el arte, es la capacidad de ver algo, aunque no sea tuyo, sentirlo como propio. Además de eso, aprender a observar cosas que aunque no sean tuyas, te pueden tocar, te pueden hacer sentir, ¿no? Y ahí entra mucho, yo creo que tiene que ver el trabajo de la autotrascendencia en la logoterapia. Yo creo que eso es importantísimo. La autotrascendencia tiene tres componentes claves. Uno es la diferenciación, que es la capacidad de saber qué es mío y qué es del otro, que yo pienso diferente de ti, yo siento diferente de ti, yo actúo diferente de ti y tú también actúas diferente de mí y sientes diferente y piensas diferente. Y el segundo es la afectación, que yo creo que es un elemento que puede ayudar mucho en lo artístico. La afectación es precisamente la capacidad que tenemos desde el existencialismo, decimos que somos seres en el mundo. Es una frase que seguramente, un concepto que han oído de Heidegger, que es muy usado, que es ser en el mundo. La palabra en el mundo, la palabra en, tiene que ver con que habitamos el mundo de una manera emocional, de una manera afectiva. Es decir, yo no soy un simple observador, sino que yo habito el mundo emocionalmente. Por lo tanto, el mundo me toca y yo toco al mundo. El mundo me transforma y yo transformo al mundo. Y lo emocional, perdón, lo artístico, tiene la capacidad precisamente de hacerte resonar con el mundo, aunque no estés viviendo. Te puede ayudar a generar conciencia con una cantidad de cosas que tal vez tú nunca vas a tocar o que tú nunca vas a ver por cosas de la vida, pero que te hacen consciente de ciertos elementos de la humanidad y que te invitan y que te mueven, digamos, de cierta manera, lo afectivo. ¿Por qué te mueven? Porque las emociones se relacionan con los valores y el sentido. Y mira de esta manera. Si yo siento alegría, la emoción alegría es porque estoy en presencia de algo que es valioso para mí, es un valor para mí. Y el sentido está en la realización de valores. ¿Sí me hago entender? Por lo tanto, cuando yo resueno emocionalmente con un valor, estoy resonando con una experiencia de sentido. Entonces, el arte te puede mostrar, el arte te genera todo tipo de emociones sentadas en una silla. En cine, por ejemplo, cuando murió Luke Skywalker, cuando se une con el todo y la fuerza Luke Skywalker, ¿quién no lloró? O sea, yo lloré, la película la vi ahí en Alto Palermo y lloré de una manera increíble en ese momento, porque era de mis personajes más importantes. Han Solo era mi favorito y lloré de manera, o sea, casi no me paran de llorar, porque era un personaje importante. Entonces, dense cuenta, la alegría es por la presencia de sentido. La tristeza es por la pérdida del sentido. La rabia es porque te quitaron el sentido, arrebatado. Y el miedo es la anticipación a la posibilidad de perder algo. Por lo tanto, cuando yo estoy sentado viendo una película, viendo una obra de teatro, viendo temas artísticos, yo me voy a conectar con valores y sentido. Las emociones que generamos en las personas se relacionan con lo que es valioso para ellas. Cuando sienten tristeza es por la sensación de pérdida, cuando sienten rabia es porque sienten que se está quitando algo valioso. ¿Y cómo podemos el arte precisamente a través de esa posibilidad de verme tercerizado, a través de esa capacidad de hacer autodistanciamiento, puedo yo ayudar a las personas a descubrir valores y sentido en la cotidianidad? ¿Cómo hay películas que tú puedes ver y te transforman? Obras de teatro que tú miras y te transforman. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que pasó?
Yo creo que ahí hay un movimiento de valores y sentido. Y es a donde tenemos que apuntar. Los actores, las actrices, los artistas, cuando pintan, cuando escriben canciones, te conectan a ti de cierta manera. Te conectan con algo que tú sentías que era importante. Entonces, no solamente es generar emociones, sino para qué genero esas emociones. Porque cuando yo genero esas emociones, ¿qué puedo lograr a través de la transformación? Entonces, para mí yo creo que el arte es la capacidad, por un lado, como artista, de descubrir sentido dándole y regalándole algo al mundo, valores de creación. Pero desde aquí yo sentado como espectador, los valores de experiencia que también te permiten descubrir sentido. Pero si a esto le agregamos todo el tema del movimiento emocional que se genera en la interacción, en la interacción con los actores y los espectadores, porque veámoslo de esta manera, si somos seres en el mundo en ese momento, la obra de teatro y el espectador es una relación emocional y se conectan emocionalmente. Por lo tanto, lo que está haciendo el actor va a transformar al otro. ¿Cómo podemos capitalizar eso para generar experiencias de sentido y transformar a las personas a explicarles que en el mundo hay sentido y que podemos descubrirlo? ¿Cómo podemos convertir el arte en algo educativo? Además, no solamente de lo que significa lo estético, que es lo que genera transformación, porque lo estético no tiene que ver precisamente con lo estético no tiene que ver con lo cosmético, o sea, no es adornar el mundo, es darle una forma de explicar y una forma de verlo, poder aprender a comprenderlo de diferentes maneras. Entonces yo creo que el arte genera mucho y puede generar desde la logoterapia elementos importantes. Entonces, tú me preguntas por algo y se me ocurre un ejercicio que le hago mucho a mis pacientes basado precisamente en Friedrich Nietzsche. Él tiene un libro que es de mis favoritos que se llama La Gaya Ciencia, donde él habla de algo que se llama el eterno retorno. El eterno retorno tiene que ver con la experiencia de que se me aparece un ser espiritual y me plantea que esta conversación que estamos teniendo conmigo es algo que se va a repetir, porque en ese momento, en esta conversación estoy siendo consciente, me está diciendo el ser espiritual que yo aún no he nacido, que lo que yo creía que era mi vida era simplemente un sueño y que estoy a punto de volver a nacer y que todo se va a repetir eternamente igual, las alegrías, las tristezas, esta conversación. Pero si hay algo que tiene que ver también eso es que no te vas a acordar de esta conversación, no te vas a acordar de ya lo que ya viviste. Entonces, ¿quieres volver a vivir tu vida tal y cual es? ¿Estás decidido a quererla volver a vivir tal cual como es? Nietzsche nos dice, pues, eso ya es a punto así un tema teórico y es, Nietzsche nos dice que quienes dicen que sí o decimos que sí, porque yo me considero que yo digo que sí, son aquellas personas que aceptan el amor al destino, el amor fati, y están preparados en afrontar el sufrimiento. Pero muchas veces en psicoterapia me van a decir que no, porque hay muchas cosas que quieren cambiar en la vida. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no, entonces ahí jugamos con eso. Entonces después les hago una pregunta que es listo, está bien. Vamos a hacer una cosa. He tomado la decisión de que no vas a nacer hoy mismo. Te voy a dejar que vivas otros cuantos años más. No sé cuántos, tal vez 3 días, 10 años, 40 años, 50 años, pero eso sí, cuando mueras vas a volver a nacer y todo lo vas a volver a repetir eternamente. ¿Qué cambios quieres hacer a partir de hoy hacia adelante? ¿Cómo quisieras cambiar tu vida? ¿Qué cambios quisieras hacer con tu vida para que cuando mueras quieras volver a repetirlo todo eternamente? Para decirle, sí, quiero volverlo a repetir. Y ese es un evento, es un movimiento interesante porque te permite verte de una manera muy diferente, una posibilidad muy jugada, muy, darle una vuelta y los mueve mucho. Te invita a pensar de qué quieres hacer para volver a vivir eternamente, para decir que sí.
Y ese juego, precisamente, que le hago muchas veces a los pacientes, yo creo que es lo que hace el arte. Yo creo que eso lo hace el arte. Te genera ese movimiento y te invita a esa reflexión que te invita a la transformación. Qué bueno, el eterno retorno. Acá tenemos una pregunta de no sé quién es porque tiene todos los numeritos cambiados, pero dice, Es que entonces, está en eslovaco. sí, 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 es Es un un nombre eslovaco. alumno eslovaco que nos pregunta, pero nos pregunta en español. Entonces, para encontrar sentido necesito experimentar para conocer valores o pueden ser teóricos también. Ah, es Cintia. Ok. Gracias, Cintia. Es que así se escribe Cintia en eslovaco. Mira, hay una cosa que es importante y Viktor Frankl toma la teoría de los valores de un autor que se llamaba Max Scheler. Max Scheler era contrario a Kant. Es más, era un crítico de Kant, porque para Kant el aprendizaje de los valores era racional, mientras que para Max Scheler la captación de valores es emocional. O sea, yo capto los valores emocionalmente. Y los valores tienen diferentes elementos importantes. Y es parte de lo que hacemos cuando hacemos luego educación, trabajamos el tema de los valores. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay personas que cuando van a un museo conmigo van a sufrir mucho, porque cuando yo llego lo primero que pido es la audioguía, porque a mí me encanta ver el cuadro y que me expliquen la historia del pintor, el contexto histórico del cuadro, toda la significación, porque eso es lo que yo disfruto de un museo. Sí, pero no alcanzas a verlo todo, vas a alcanzar a ver solamente 10 cuadros, no me importa, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es eso. ¿Por qué? A mí me interesa eso, a otras personas les interesa ver es cómo la luz ingresa, cómo el claro oscuro de los cuadros se mueve, los colores. ¿Les interesa el autor? Tal vez sí, pero tal vez no. La historia, no, pues de qué me va a importar por qué pinto esto, solamente me encanta la técnica. Ambas personas, ambos descubrimos sentido en los museos, pero yo lo descubro aprendiendo, la otra persona viendo lo estético. Por lo tanto, hay valores estéticos y hay valores intelectuales en un acto de sentido, en este caso. Por lo tanto, yo me engancho porque a mí me emociona conocer la historia del cuadro. A mí me emociona aprender. O sea, si algo es lo que yo más disfruto en la vida, es aprender y enseñar. Son las dos cosas que más sentido le pueden generar a mi vida. Por lo tanto, ambos son valores. Ambos son valores importantes. Hay personas que descubren sentido en lo estético, hay personas que descubren valores en el aprendizaje, pero son valores. Hay personas que les interesa poco el audioguía, a otros sí les interesa. Por lo tanto, los valores son emocionales y se captan emocionalmente. Los valores más básicos, digamos, tienen que ver con lo agradable y lo desagradable. Tiene que ver con el momento muy específico. Veámoslo de esta manera. ¿Me voy a comer una empanada de humita o me voy a comer una de carne al cuchillo? ¿No? Es diferente, ¿no? Me voy a comer una de cebolla y tomate o me voy a comer una de carne. Esa escogencia tiene que ver con lo agradable y lo desagradable. ¿Voy a comerme un choripán en Costanera Norte o me lo voy a comer en las cholitas? Son cosas que sencillamente tienen que ver con lo agradable y lo desagradable y cada persona lo escoge de una manera diferente. Los valores vitales, que son el segundo nivel, tienen que ver con la supervivencia, la salud, lo económico, la alimentación, el sueño. Entonces, yo puedo hacer ejercicio porque por salud, pero puedo hacer ejercicio porque me quiero ver más bonito. Entonces, el mismo ejemplo, el mismo situación puede ser por valores estéticos que por valores vitales que tienen que ver con la salud. Yo como saludablemente por salud, entonces ahí encuentro el sentido. Después vienen los valores estéticos, los intelectuales y los éticos. Los valores estéticos tienen que ver con el orden, la belleza y la armonía. Los valores intelectuales tienen que ver con el aprendizaje y la enseñanza.
los valores éticos con la mejora del comportamiento, justicia, solidaridad, lealtad, fidelidad, ¿no? Y finalmente los valores sagrados que tienen que ver con el supremo, con la vida misma y la dignidad humana. Entonces, esos valores los captamos emocionalmente y esos valores captamos en personas, en comportamientos, en pensamientos, en recuerdos, en objetos, y de esa manera me acerco a aprender los valores para poderlos identificar y saber en dónde es más fácil descubrir sentido. Por ejemplo, si a mí me invitan a una conferencia de un tema que a mí me interesa y me invitan a ver un museo, yo te digo, no, espera, voy a la conferencia porque quiero aprender de esto. Y tal vez el museo me gusta, pero como ya sé qué es lo que le da más sentido a mi vida en un momento, sé a dónde ir, hacia dónde dirigirme. Por lo tanto, cuando se hace logoeducación, digamos, por ejemplo, cuando hacemos coaching existencial a través del descubrimiento de sentido, lo que hacemos es que la gente reconozca cuáles son los valores que más lo atraen para tener experiencias de sentido. Y de esa manera facilito la toma de decisiones, hacia dónde dirigirme. No es un, ay, ¿para dónde voy? ¿Qué me gustará más? ¿Qué hago? Es que si aprendo a algo que es lo más difícil de tomar decisiones, a renunciar. Porque para yo tomar una decisión tengo que renunciar a las otras posibilidades. Sí, una pregunta que ahora voy con otra que hizo Cindy acá, pero también ahí se empiezan a entremezclar los que son los que vendrían a ser los antivalores, ¿no? Por un Mm, lado, o por otro lado, preguntarte también qué pasa cuando un valor, ¿no? Se vuelve tan extremo para mí, porque uno puede decir, bueno, el cuidado de mi propio cuerpo es un valor, ¿sí? ujú, Pero también se puede transformar en una obsesión, como, claro. como lo Ahí vemos. hay una diferencia importante, Chacho, y es que los valores te hacen sentir atraído, libre. Es decir, tú vas tranquilamente hacia ellos. Cuando se convierte en una obsesión, te sientes empujado por ellos. Es decir, yo estoy contigo, digamos, yo estoy con mi pareja porque encuentro en ella valores o estoy con ella porque me tengo miedo a estar solo. Es diferente. Ujú. Los valores te atraen, como lo decimos en Colombia, las taras psicológicas te empujan. Entonces, una obsesión, por ejemplo, hacia el cuidado del cuerpo puede ser con un miedo a envejecer. Siempre tengo que verme de tal manera y eso no, y eso requiere un trabajo distinto. Entonces, no es un valor, sino es algo que te empuja. Si ya es un valor, digamos, estoy centrado solamente en un valor que puede ser mi vida como docente. Mi vida es ser docente y no más, el resto no existe, ¿cierto? Eso es una organización de sentido piramidal y es peligrosa porque cuando pierda la docencia, ahora mi vida no tiene sentido. Por lo tanto, en la logoterapia también buscamos organizar los valores de una manera paralela para que se equilibren y se apoyen de una manera mucho más fácil, ¿no? Cuando no soy docente, puedo ser psicoterapeuta. Cuando soy psicoterapeuta ni soy docente, soy tío. Cuando no, pues también celebro la 34 del Madrid, ¿no? Y así sucesivamente. Encuentro sentido en diferentes campos, en comer, en cocinar, en preparar café, en tomar café, en enseñar, en psicoterapia, en ver un lindo paisaje, un atardecer. No sentarnos y cerrarnos en una sola posibilidad de sentido. Sigo con otra de las preguntas que dice acá Cristina, dice, emociona mucho Juan Pablo tu explicación del cine y los valores. Quiero saber cuál es la diferencia entre el inconsciente espiritual y el inconsciente reprimido. Ok, bueno, eso es una diferencia teórica muy interesante. Y es el término, vamos a hablar, intentar explicar la conciencia. Aquí me imagino que ¿cuántos son actores? ¿A qué son actores, teatro o no? No, Ah, hay hay de todo tipo de personas. artistas de la vida, pero no. Pero no, vamos a ponerlo con el spotlight de una obra de teatro, ¿cierto? Se reconoce el término spotlight, ¿cierto? La luz esa potente que ilumina al actor, ¿cierto?
Todas las personas tenemos esa luz potente que ilumina el mundo. Esa luz, ese campo de iluminación es lo que llamamos la conciencia, lo consciente. Entonces, a donde ponemos ese faro de luz es lo que tenemos, hacemos conciencia del mundo. Lo que no está dentro de ese faro de conciencia sería lo no consciente, ¿cierto? Aquello que no está consciente. Freud, de cierta manera, lo que planteaba dentro de su teoría es que las neurosis, los problemas psicológicos, son por lo que está fuera del campo de conciencia, por lo no consciente, que por lo general era reprimido, ¿cierto? O sea, yo no soy experto freudiano, entonces si llego a decir una barbaridad, me disculparán, pero más o menos para explicarlo. Entonces, lo no consciente es a donde yo no tengo el campo de conciencia. Por decir algo, yo en este momento estoy, les voy a poner este ejemplo. En este momento yo estoy sentado y como podrán darse cuenta, a mi espalda se alcanzan a ver unas piernas. Y creo que ustedes ya saben de quién es, ¿cierto? En la parte detrás de mi espalda. Se alcanza a ver un poco. Ujú. Pero hay algo que está fuera del campo de conciencia que en este momento lo voy a iluminar. ¡Ja! Está ahí la señal de Batman. Y volví nuevamente a mandarlo a lo no consciente, ¿cierto? En ese momento ya está fuera del campo de conciencia. De esa manera es lo consciente y lo no consciente. Lo que plantea Freud es que a ese campo de no conciencia llevo las cosas que no quiero vivir, lo que quiero reprimir, lo que no quiero captar, lo que no quiero que sea parte de mi existencia. Pero también en ese campo no consciente hay unas fuerzas, digamos, instintivas de lo que él llamaría todo el flujo sexual. No sexual, no lo vean como algo solamente como sexo, sino como una fuerza humana, una fuerza, un impulso humano que tiene que ver precisamente con esa energía que mueve al ser humano. ¿Correcto? Por lo tanto, eso que es lo reprimido es lo inconsciente. Ahora, lo espiritual no consciente o el inconsciente espiritual, veámoslo de la siguiente manera. Lo espiritual tiene la capacidad de hacer conciencia de lo biológico y tiene capacidad de hacer conciencia de lo psicológico, ¿cierto? Entonces, lo espiritual puede iluminar lo biológico y puede iluminar lo psicológico, pero no puede autohacerse conciencia. ¿Sí me hago entender? Yo puedo hacer, lo espiritual puede hacer conciencia de lo biológico y puede hacer conciencia de lo psicológico, pero no puede hacer conciencia de lo espiritual. Por eso decimos que la conciencia es irrefleja. ¿Ustedes alguna vez han estado en un ascensor que tienen dos espejos uno frente del otro? Que se ve como hacia el infinito y más allá, como diría Más como vos. la película de Matrix. Exactamente, como que se alarga eso. Donde lo espiritual pudiera ser conciencia de lo espiritual, la conciencia sería al infinito. Imagínense donde hiciéramos conciencia de lo que hacemos conciencia, 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 lo que hacemos conciencia. Se vuelve, primero que todo, yo creería agotador, pues creo porque pues, no puedo saberlo porque no lo podemos vivir como seres humanos, pero yo creería que sería agotador y además te generaría muchas más dudas, muchas más incertidumbre. Por lo tanto, aumentaría la ansiedad de una manera enorme. Entonces, cuando decimos que, que lo espiritual no puede hacer conciencia de lo espiritual, estamos diciendo que hay un campo de lo espiritual que es no consciente, es decir, es lo espiritual inconsciente, la espiritualidad inconsciente, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Ujú. Ahora, Frankel nos dice que en lo más profundo del inconsciente espiritual están las emociones. Y ahí precisamente es donde el ser humano toma las grandes decisiones existenciales. Eso es lo existencial del ser humano por encima de lo racional. Porque en ese campo, al profundo de lo espiritual, o sea, dense cuenta que las emociones son no conscientes, son profundas. Por lo tanto, ahí nace lo que llamamos la intuición. La intuición es eso que
entendemos no entendemos porque todavía no hay entendimiento, aquello que captamos intuitivamente, pero aún no está dado a la conciencia. Por eso es que decimos en un libro que se llama La presencia ignorada de Dios, decimos que el sentido es prerracional, es prelógico, es preconsciente, porque es antes de la conciencia. Entonces, la gran diferencia es, el inconsciente reprimido es un concepto freudiano principalmente. No quiere decir desde la logoterapia que no reprimamos cosas, porque sí, yo puedo intentar no querer sentir algo, intentarlo distraer cada vez que aparece. Pero el inconsciente espiritual es lo más profundo de lo espiritual, donde se toman las decisiones existenciales, donde surge el sentido, donde capto los valores. Ahí es donde se encuentra lo que Frankl denominaba el órgano del sentido o la conciencia. Esa conciencia que nos permite captar valores anticipadamente y descubrir sentido. ¿Vamos bien? ¿O muy Vamos muy compleja? bien. Vamos muy bien. Por eso también el inconsciente, incluso Frankel planteaba eso, ¿no? Como decías, lo de que no solamente se puede reprimir lo pulsional o lo instintivo, sino también se puede reprimir lo espiritual. Exactamente. Que justamente puede, digamos, la palabra reprimido, como vos decías antes, también es como restringir el núcleo sano de la persona, que es esta dimensión espiritual. Estamos medio sobre hora, no sé Facundo, ahí el coordinador del laboratorio, y si alguien más quería hacer algún cierre, o alguna otra pregunta más. ¿Cómo Yo diría que lo controlamos el aprovechemos tiempo? unos minutitos más, 5 o 10 minutos más, aprovechémoslo, por favor, lo estamos Bueno, disfrutando bueno, yo, tanto y... El bis, Sí, el por encore. favor. El bonus track. el bonus track. Bueno, sigamos entonces un poquitito más. Me encantó lo del eterno retorno. Además, también me acuerdo cuando con Juan Pablo habíamos hablado, ¿te acordás de escribir el propio epitafio? ¿Te acordás de, Totalmente. Sí, ¿no? De ese, cómo sería? Yo creo que lo único que no querría es que me pongan descansa en paz, ¿no? Porque es como reaburrido todo, ¿no? Llorar, descansa en paz. Creo que a vos te escribirían que descansen en paz. Ya pueden descansar en paz, claro. Ya pueden descansar en paz. Pero también, ¿no? Ese ejercicio de ver, como de jugar con la propia muerte. Dentro de lo que es el curso, no sé si algunos ya lo vieron, que es la entrevista con la vida, viste que la parca está muy graficada, ¿no? Y como personaje, como visual, ¿no? Como alguien que viene a arrancarte, ¿no? Como un personaje oscuro, pero no hay personificaciones de la vida, ¿no? Cuando decimos cuál es la personificación de la vida, no hay un personaje, bueno, puede ser la Pachamama, ¿no? Como un personaje, pero no está tan claro, porque en realidad la Pachamama representa más a la tierra. eh, Exactamente. Pero, pero, Chacho, ¿qué es lo contrario a la muerte? ¿eh? ¿Qué es lo contrario a la muerte? ¿Qué es lo contrario de la muerte? Te pregunto. ¿Qué pregunta? Mm, ¿Tiene Por lo algún general, contrario? la gente responde que la vida, ¿cierto? Lo contrario a la muerte es la vida, pero realmente lo contrario a la muerte es el nacimiento. La Sí, vida es lo que ocurre entre el nacimiento y la muerte. claro. Por eso la muerte es importantísima para nosotros los seres humanos. Es muy, muy importante precisamente por eso. Porque la muerte es lo que permite y dota de sentido la existencia. Si fuéramos infinitos, no valdría la pena realizar los actos, porque los actos podrían, de hecho, las posibilidades seguirían presentes. Mm, Cuando la muerte precisamente lo que permite es que como las posibilidades también son finitas, queramos realizarlas para eternizarlas, para que pasen, para convertirse en pasado. La muerte es importantísima, ayuda muchísimo. Por eso la muerte no es lo contrario a la vida, sino la muerte, claro. lo contrario a la muerte es el nacimiento, la vida es lo que ocurre entre ambos campos.
Acá una de las cosas que que habían preguntado era el tema de la iatrogenia. Voy a sentar aquí a Frederick Nietzsche, que me acompañe un poco, se los presento. La iatrogenia. La iatrogenia es un tema importante. La iatrogenia tiene que ver con, es un concepto que se inventa Víctor Frankl, la neurosis iatrogénica, y es cuando los psicoterapeutas o los médicos, en una mala praxis de la profesión, generan en la persona un problema más complicado. Te voy a contar una anécdota que una vez tuve con una paciente hace muchísimos años que me decía, llegó a terapia por una razón, y era que sufría mucha ansiedad, tenía muchas pesadillas, y el problema surgía porque una vez ella le manifestó a la mamá que tenía pesadillas recurrentes, se despertaba todas las noches sudando, ansiosa, y que estaba muy mal, que necesitaba ir a psicología, a terapia. Y la mamá le dice, ay, mija, pues el médico de la familia sabe de psicología, ¿por qué no va con él? Y en la primera cita le pide que le cuente el sueño. Dice, en el sueño yo siento que se abre la puerta de mi habitación y que está entrando una persona a mi habitación. Y en ese momento me despierto. Y el médico de la familia le dice, ¿y cuándo fuiste abusada? Le pregunta, ¿cuándo fuiste abusada? Y le dice, no, 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 doctor, yo no he sido abusada. Yo no he sido abusada. Y dije, no, 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 no te estoy preguntando, te estoy afirmando. Y a partir de ese momento ella dijo, ¿quién me abusó sexualmente que yo no me acuerdo? Y a partir de ese momento generó una relación con su sexualidad complicadísima y ella se convirtió en víctima de abuso, algo que ella jamás en la vida había sabido. Y, y parte de lo que trabajamos en terapia fue ese momento. Ella no tiene conciencia de nunca haber sido abusada, pero el médico, ni siquiera un psicólogo, le dijo eso. Y ya, esa es la iatrogenia. La intervención generó un problema mayor. Qué fuerte, ¿eh? Es fuerte. Don Facundo, ¿no quiere hacer alguna pregunta usted? Yo estoy acá como, ¿viste cuando querés que no se termine el asunto? Que habría tanto para preguntar y para exprimir esta naranja. Che, muchísimas gracias, Juan Pablo. Aprovecho la oportunidad para agradecerte tu presencia acá con este grupo que recién inicia. Para que te des una idea, empezamos la semana pasada, ¿no, Chacho? O la Claro, anterior. No, hace 10 días. no hace un mes que estamos embarcados en esta aventura, en este camino. Así que nada, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Estamos todos muy, muy, muy curiosos, muy ávidos de conocimiento, así que la verdad que poder tenerte acá es buenísimo. Y gracias a Chacho también que te ha invitado. No sé si tenemos alguna más acá en el chat. A ver. Podemos tener una conciencia de nuestra ceguera cognitiva, nos dice Judith Kogan. Yo pensaba algo similar a la pregunta de Judith. ¿Qué hay de todas aquellas cosas que digamos, eh, quizás me dicen, no, eso no existe, ¿eh? Que pensamos que para nosotros son valores, nos hacen sentido, pero que Ajá. quizás de alguna manera no son tan positivos en nuestra vida, o nos bloquean, nos mantienen en una zona de confort, pero nosotros quizás conscientemente decimos, no, no, a mí me gustan, no sé, las cosas tal cual como están, y no tenemos la capacidad de verlas. ¿Qué pasa en Bueno, esos casos? ahí hay una cosa que se me olvidó responderle a Chacho cuando él nombraba Mm, los antivalores. Y es, no, o sea, hay una cosa es la capacidad del ser humano de valorar y otra ujú. cosa es la capacidad de valorar valores. Porque yo puedo valorar no valores y puedo valorar valores. Un ejemplo muy sencillo.
yo puedo valorar no valores. El ejemplo es, yo engaño a mi pareja todo el tiempo y nunca se da cuenta. Es que soy muy bueno engañando, ¿cierto? Y es que yo soy lo máximo. Nunca hago lo que hago y nunca se da cuenta. Ahí estoy valorando la ausencia de un valor que es la fidelidad y la lealtad. Por lo tanto, desde acá no hablamos de antivalores, sino la no captación de valores. El ser humano no capta valores. Y esa es la diferencia entre el sentido y el significado. El significado es una simple atribución cognitiva de algo. Es que yo soy lo máximo porque las engaño y no se dan cuenta. Yo soy lo máximo porque robo y nadie se da cuenta. Yo soy lo máximo porque soy el que más consumo drogas y no me pasa nada malo. Esa es una simple valoración, o sea, es una atribución, ¿correcto? Mientras que el sentido es una valoración de un valor. Y los valores, la característica más importante de los valores es que les suman a la vida, no le restan, les suman a la vida. Y no les suman a la vida solamente para mí, les suman a la vida para la gente con la que yo me relaciono. Es un elemento que es importante. Por lo tanto, el sentido no es, digamos, individual, sino es autotrascendente, es en la relación con el mundo. Le suma a los demás. Si yo le resto a los demás, no es valor, no es sentido. Es un simple significado. Y ahí es una diferencia entre la filosofía europea y la norteamericana. Digamos, el humanismo es la autorrealización para mí, mientras que en la europea es la autotrascendencia, es que le suma al mundo y a mí también. Eso es lo importante. Y es una diferencia que es importante tenerla en cuenta. Acá aparecieron dos preguntitas más y con esta cerramos, así no demoramos más. Bien. El tema es, ¿cómo das el alta a un paciente? ¿Cómo le doy de alta a un paciente? Uy, eso son momentos emocionantes. Cuando logramos hacer el cierre con un paciente, eso es casi que con llorada a la salida de la puerta del consultorio. En serio, tiene que acabarse ya, ¿no? Porque hay pacientes que uno no quiere que se acabe la función, el proceso. Y, y cuando, digamos, cuál es la forma en que uno se da cuenta, y por lo menos a mí me doy cuenta, es el tema del cuidado. Yo creo que la psicoterapia es un momento de la vida donde una persona se acerca a que lo acompañen a aprenderse a cuidar. Por lo tanto, en ese momento el psicoterapeuta lo acompaña a cuidarse. Cuando ya la persona no necesita el psicoterapeuta para cuidarse, es cuando ya podemos darlo de alta. Y ese es un elemento que para mí es importantísimo y le da mucho sentido a mi profesión, ¿no? Digamos, es la forma en que lo manejo. Hay muchos otros que no vuelven, sencillamente desaparecen, nunca te vuelven a contestar el teléfono. Una vez me pasó eso con un paciente, estábamos en terapia y el tipo se desapareció y nunca más en la vida volvió a aparecer. Y a los 3 años llegó la mamá a terapia conmigo. Y yo, y me contó, es que tú fuiste terapeuta de mi hijo, y dije, sí, claro, me acuerdo. Sí, yo no entiendo tú qué hiciste, porque rápidamente cambió tanto que ya uno ni lo reconoce. Yo, pero fueron 3 citas, 4 citas, ¿qué no? Y a veces pasa eso. A veces que la gente simplemente no necesitan una terapia, hacen un clic y la vida les transforma. Algo descubrieron en esas 3 citas. Y a veces pasa. Ese es el momento mágico, pero no, la magia no la hacemos nosotros. La magia la hacen nosotros, ¿no? La magia no está en el objeto, la magia está en el diálogo y cómo ese diálogo te permite ver posibilidades. Sin duda. Y cerramos acá con cómo se conectan los conceptos de angustia y sentido. Yo sé que esa te va a gustar, así en tu trasfondo, Totalmente. ¿no? Bueno, pero antes de responder esa, quiero que sonrían porque voy a tomar un screenshot para tener un recuerdo de esto. Dale, los que están con la cámara apagada, si pueden llegar a prenderla, Eso, entonces mientras yo alcanzo a prender la luz aquí de mi habitación pueden, para... si no, no pasa nada. Si están en pijama, no pasa nada.
Sí, si están en pijama, está muy temprano, si están comiendo pizza o empanadas, si no nos invitaron, no hay ningún problema. Qué lindo cómo nos peinamos todos, nos arreglamos, me encanta ver este momento. Exactamente, ese es el momento donde todos nos entregamos a lo estético. ¿Listos? Entonces, un momentico, que quede bien cuadrado. ¿Listos? Excelente. Repito la pregunta, Chacho, que se me fue. Angustia y sentido. Ok. La diferencia entre angustia y ansiedad es muy importante. La angustia es una experiencia humana de estar en el mundo. La angustia la sentimos cuando tenemos que enfrentarnos a tomar una decisión en la vida. La ansiedad es cuando yo anticipo un miedo a algo que me puede hacer daño. O sea, la ansiedad es anticipar un miedo que me va a hacer daño. La angustia es que tengo que tomar una decisión. Y la angustia es importantísima porque la angustia es el vértigo de la libertad, como diría Soren Kierkegaard. El vértigo, la ansiedad, la angustia, perdón, la angustia nos invita a tomar una decisión. Angustia quiere decir que de un universo de posibilidades nos angostamos a una posibilidad. Porque lo que planteamos es que cuando nos angostamos, renunciamos a las demás posibilidades. Decidir, dentro de la raíz etimológica de la palabra decidir, está la palabra renunciar. Por lo tanto, decidir es renunciar a las otras posibilidades. Y ahí es lo difícil. Por lo tanto, en el sentido hay que renunciar a otras posibilidades para poder realizar una. Y de esa manera me angosto. Y la angustia me lleva a enfrentarme en ese mundo de posibilidades entre lo que quiero y lo que debo. Y ahí es donde entra precisamente el descubrir las posibilidades de la mayor opción de sentido. Entonces, la angustia te invita a decidir, te invita a arrojarte, como diría el célebre filósofo Gustavo Cerati, hombre al agua, ¿no? Hombre del agua. Exactamente. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por estar ahí, súper interesante, espero que todos lo hayan disfrutado, que nos vayamos ahora a trabajar ese spotlight, ese foco, a ponerlo un poco en práctica y creo que fue súper claro para seguir comprendiendo el fascinante mundo de Viktor Frankl, que siempre sigue dando que hablar. Así que bueno, gracias por estar ahí están todos saludando. Y bueno, nos volvemos a encontrar el lunes nosotros y sigan viendo los videos y las actividades y bueno, estamos en contacto. Y después les voy a pasar los podcasts de Juan Pablo para que todos lo sigan y lo escuchen. También para que él ahí hace los relatos existenciales que están buenísimos para cuando vamos por ahora que no se puede salir, pero quizás cuando íbamos por el auto, para dejarlo ahí también escuchando, también vienen bárbaros. Así que bueno, gracias Juan Pablo y un beso grande para todos. Chacho, muchas gracias por la invitación, a Facundo, y cualquier cosa nos veremos más adelante y después definimos la fecha del live. Del vivo. Vamos a hacer un vivo, dale. Exactamente. Sí. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Chacho. Gracias a todos. Les recuerdo que este videito queda grabado en la plataforma por si lo quieren volver a ver más tarde. Yo lo voy a volver a ver porque tengo que anotar varias cosas. Así que estoy seguro que muchos de ustedes también. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias,